Breve recuento del origen de los derechos humanos. Nuestro recorrido inicia por el gran rey persa Ciro el Grande. El 12 de octubre de 539 a.C. El ejército persa entró en Babilonia sin resistencia. El 29 de octubre, el propio Ciro llegó a la ciudad ostentando los títulos de Rey de Babilonia, Rey de Sumer y Akkad, Rey de las 4 partes del mundo. Encomienda a los sacerdotes babilonios la redacción de un texto que tiene como fin legitimar la conquista y ganarse el favoritismo de los nuevos súbditos. El texto trata de medidas políticas adoptadas por el nuevo rey garantizando la paz, restableciendo la libertad de culto y permitiendo a los pueblos regresar a sus tierras natales. Se considera la primera manifestación de declaración de igualdad de derechos. El territorio corresponde a Irak del día de hoy. El texto fue escrito en un cilindro de arcilla, el cual cuenta con 2 fragmentos, un con 35 líneas y el segundo con 9 líneas. Siendo las líneas 23 a 34 las más representativas en cuanto al reconocimiento de los derechos de los individuos. En el año 1215, el rey Juan I de Inglaterra, tratando de hacer las paces entre el rey inglés y un grupo de varones sublevados. En este documento se pretendía llegar a una paz negociada en la que el rey prometía la libertad eclesiástica, la protección ante la persecución a los varones, el acceso a la justicia y reducciones tributarias a la corona. Lo pactado no fue cumplido por los varones, lo cual llevaría a que el Papa Inocencio III la anulara, generando la Primera Guerra de los Varones. El mismo documento fue luego retomado por el Enrique III en 1216 y modificada en 1217 para ser parte del Tratado de Paz, en donde adquirió el carácter de Carta Magna. En el año 1789, el 26 de agosto, la Asamblea Nacional Constituyente francesa adopta como documento fundamental en su revolución la definición de los derechos personales y de la comunidad, además de los derechos universales. Se determina sin excepción textos sobre la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. El documento está estructurado en 17 puntos, dentro de los cuales ninguno trata sobre los derechos de las mujeres o de los esclavos. Sin embargo, se considera que este documento es precursor de la Declaración de Derechos Humanos que actualmente está en vigencia. En el año 1789, los Estados Unidos de América redactan la Constitución Política. Este documento sirve de base de manera notable en múltiples gobiernos mundiales, siendo influencia por sus principios de ley, reconocimiento de los derechos de los individuos y la separación de los poderes del gobierno. En el año 1791 se realiza la primera modificación a la Constitución incorporando los primeros 10 artículos llamados Carta de Derechos de los Estados Unidos. Se basó en la adición de garantías de derechos personales, limitaciones al poder del Estado. Ya para el año 1864, a raíz de las múltiples guerras locales y regionales en el continente europeo, se redacta el primer Acuerdo de Ginebra, el cual pretende garantizar derechos a los combatientes y civiles involucrados en guerras declaradas o no. En él se logra convenir el tratamiento a los combatientes heridos para que sean asistidos y recogidos. En el año 1945, cerca al final de la Segunda Guerra Mundial, en San Francisco, Estados Unidos de América, se reúnen delegados de 50 naciones aliadas creando el primer borrador de lo que luego sería llamada la Carta de las Naciones Unidas. Aceptado de manera unánime, plantea ideales comunes para la creación de una sociedad pacífica y libre.
Luego, en el año 1948, una vez establecida la Organización de Naciones Unidas, se le fue delegada a la viuda del expresidente de los Estados Unidos de América, la señora Eleanor Roosevelt, a supervisar la redacción del documento final denominado Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos están compuestos por 30 artículos aprobados por 48 de los 58 miembros, sin votos en contra y con 8 abstinencias y 2 no votos. Sus artículos denotan los derechos individuales en los que múltiples acuerdos internacionales han sido basados.